Bueno, vamos a dar inicio, son las 2 de la tarde. Eh, a las personas que nos están acompañando en este webinar, súper bienvenidos. Muchas gracias también por apartar un tiempo de su día para este webinar. Mi nombre es Paola Hernández, yo soy consultora de talento humano en Periplia. Muchos ya me conocen, ya hemos tenido este espacio. La idea de hoy es que hablemos acerca de herramientas de talento humano que nos sirven para el día a día. Sabemos que las personas de talento humano somos personas súper ocupadas, que estamos siempre corriendo con una cosa, con la otra. Entonces, la idea es que revisemos como ciertas herramientas que nos pueden servir con el día a día. Y este webinar va a tener una duración aproximada de 30 a 35 minutos. Va a ser un contenido muy rápido, muy preciso. La idea es que ustedes se lleven como las recomendaciones que acá siempre compartimos con ustedes. Y pues bueno, empecemos. Cuando nosotros hablamos de herramientas de gestión, siempre nos estamos planteando qué cosas podemos utilizar en el día a día como para ser más productivos, como para que nos rinda mejor el tiempo. Y siempre pensamos en muchas herramientas. Decimos, bueno, deben haber como 200.000 herramientas en Internet que me pueden estar sirviendo a mí para saber cómo gestiono el tiempo, cómo administro las acciones que debo hacer en el día a día, cómo organizo mejor las tareas y un poco más allá de tener las plataformas, lo que nosotros siempre recomendamos es que lo primero que debemos tener cuando vamos a hablar de gestión es foco. Entonces, cuando nosotros hablamos de foco, estamos diciendo que le estamos dando un norte y una organización o al menos un lineamiento general a el por qué vamos a hacer las actividades que tenemos que hacer en el día a día. Sin foco, es muy difícil que nosotros podamos de cierta manera darle orden o darle prioridad a esas acciones del día a día. Lo que ocurre, por ejemplo, en nuestro trabajo es que nosotros tenemos diferentes líneas de acción directamente pues, con las personas que hacen parte de nuestros clientes, con el producto, y estamos siempre como en diferentes momentos y en diferentes actividades. Cuando nosotros hablamos de foco, estamos diciendo, bueno, primero, ¿qué es? ¿Son los clientes? ¿Quién es el cliente principal de la persona de talento humano? Son las personas. Entonces, ¿yo qué cosas de las personas debo atender primero? Debo atender, por ejemplo, los procesos que están en este momento andando dentro de talento humano o que son promovidos de cierta manera por nosotros, o debo atender las consideraciones importantes de los líderes acerca de los procesos. Entonces el foco finalmente a mí lo que me permite es saber a qué le debo dar la primera atención. No es como solamente le voy a dar atención a esto, sino a qué le debo dar atención en primera medida. Nos sucede también en talento humano que como tenemos tantas cosas y tantas actividades, unas pueden ser más pequeñas que las otras, pero siempre debemos determinar cuál es el lineamiento general o el alcance general que le queremos dar a nuestras actividades. De cierta manera, con este marco general, pues vamos a tener también un caminito que nosotros llamamos en Periplia el caminito feliz, para saber que después de que yo termine una actividad, pues necesariamente voy a hacer la otra, voy a hacer la otra, voy a hacer la otra. Entonces, la primera recomendación para las herramientas del día a día es foco. Ustedes pueden hacer un listado, pueden hacer, no sé, una matriz de priorización, eso lo vamos a ver más adelante, pero lo importante es que ustedes determinen cuál es el objetivo de las cosas que van a hacer en el día, cuál es el foco. Si mi foco, por ejemplo, hoy, que es jueves, es cerrar temas que vengo o que he tenido abiertos desde el lunes o que he empezado a gestionar desde el día lunes, entonces hoy es el día del foco. Entonces hoy jueves yo empiezo a cerrar temas, empiezo a organizar las cosas que tengo abiertas, empiezo a generar conversaciones alrededor de proyectos que vienen andando y que necesito empezar a darle cierre, pero si mi foco es cierre, pues esas van a ser las actividades que voy a realizar. El foco nos ayuda también a entender, de cierta manera, que todo tiene un norte. Cuando tiene un norte, entonces sabemos identificar hacia dónde vamos a orientar nuestros esfuerzos. Nos ayuda mucho como a concentrarnos también y a saber que si mi foco del día es un tema en específico, pues a eso debo concentrar yo mi atención la mayor cantidad del tiempo posible del día.
¿Listo? Entonces, primera recomendación, foco. El foco para qué nos ayuda a concentrar los esfuerzos que necesitamos para resolver lo que tengamos del día a día. Con el foco también definimos necesidades, intereses y retos. ¿Cuáles son los retos del día? ¿Qué necesito yo para solucionar ciertas cosas dentro de mis procesos? ¿Cuáles son las necesidades de las personas? Y adicional, nos ayuda también a alinear el propósito de lo que yo voy a hacer, de las actividades que voy a generar en el día o de las actividades que voy a cerrar en el día. Nos permite saber cuál es el objetivo final o la construcción final de esos objetivos y cómo es que los debo cumplir. Entonces, fíjense que el foco nos da un caminito de acciones que nosotros comenzamos a identificar para poder saber qué necesitamos, cómo podemos accionar de ahí en adelante, y también nos ayuda a alinear qué es lo que se espera en últimas cuando yo decido ponerle foco a un tema dentro de talento humano. La segunda herramienta de gestión es, ya tenemos un marco de acción que nos lo define el foco. La segunda herramienta es organización o darle orden. Para dar orden, digamos que nosotros debemos tener en cuenta muchas cosas. Puede ser el tamaño de las tareas, la importancia de las tareas, la urgencia de las tareas, es decir, nosotros tenemos dentro de talento humano muchas actividades que no dependen de una sola cosa o cuyo resultado no afecta a un solo proceso. Entonces, cuando nosotros comenzamos a aplicar el ordenamiento de las actividades que tenemos que desarrollar en el día a día, lo que tenemos que hacer es empezar a determinar para qué me sirven unas, para qué me sirven otras, y conforme a esas determinaciones y esas decisiones, vamos dándole orden. ¿Sí? Una rutina súper sencilla que hacemos muchas veces es que la primera actividad con la cual iniciamos el día es revisemos correos. Entonces yo reviso correos, ¿por qué? Porque la idea es empezar a cerrar cosas, a enterarme de cosas, a tomar decisiones que me sean informadas a través del correo electrónico, pero es lo primero que yo hago en el día. Al leer los correos, por ejemplo, como en el primer momento del día, comienzo a identificar que o tengo tareas abiertas que tengo que cerrar en un periodo de tiempo, o hay situaciones contingentes, situaciones que me están saliendo del día a día y por lo tanto tengo que o mirar cómo las gestiono, cómo las soluciono, o cómo de cierta manera puedo pedir ayuda para ayudar a la solución. Entonces, el orden del día o de mi día en general es abro el día organizando y leyendo los correos. Cuando veo que tengo muchas tareas que son urgentes, como de responder directamente al cliente o de responder directamente a alguna de las personas con las que trabajo, porque son temas que se tienen que gestionar rápidamente, en mi orden del día, esos son los siguientes temas que yo comienzo a gestionar. Entonces, de esa manera, no solamente estoy teniendo como un contexto de lo que está sucediendo, sino también voy organizando las actividades y mis esfuerzos de manera que yo, la segunda parte del día, sé que tengo que hacer lo relacionado a eso que me haya salido de la lectura de los correos. Una tercera parte o un tercer momento del día puede ser relacionado a los días anteriores o de la semana o del inicio de la semana. Entonces, fíjense que yo, digamos que como por hábito normal del día a día, lo primero que hago es organizar todo lo que tengo. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros en talento humano recibimos todo el tiempo información. Recibimos requerimientos, recibimos solicitudes, recibimos información de lo que está sucediendo. Hoy en día, con la crisis que estamos afrontando por el coronavirus, pues muchas personas de talento humano están tratando de resolver esto que está sucediendo, y es como dentro de todo lo que hay y dentro de todo lo que venía, es como el orden de prioridad. Es vamos a cuidar a nuestras personas, vamos a gestionar actividades para el autocuidado, para promover el autocuidado, para cuidarnos entre los otros. Entonces, dentro del día, aunque yo puedo tener un orden, también hay unas situaciones contingentes que me impulsan a mí a gestionar de cierta manera el tiempo. Entonces,
cuando yo hago como ese ordenamiento, pues debo tener en cuenta también muchos factores, que no solamente es como lo que yo recibo de la información que recibo por el correo electrónico, por mensajes, por reuniones y demás, sino también estar un poco atento a lo que está sucediendo en el entorno y lo que el mismo entorno me está requiriendo en el momento. Hoy en día, pues hemos visto que muchas empresas están migrando hacia teletrabajo y en teletrabajo hay unas cosas muy específicas que debemos cumplir tanto personas como empresas para evitar que nuestras personas o nuestra gente que está en teletrabajo pues corra riesgos mayores. Hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a darle orden. Digamos que en este momento la prioridad es salud y salud de las personas, evitar el contagio. Entonces, ese orden de prioridad está dado un poco por lo que está sucediendo externamente. Pero cuando nosotros no tenemos una situación contingente como esta, recomendamos muchas veces utilizar esta matriz de Eisenhower que nos ayuda un poco a saber no solo las actividades que tenemos nos llegan, sino a tomar la decisión entre lo urgente y lo importante, que creo que es una de esas cosas que nosotros siempre estamos, en las cuales nos estamos debatiendo cuando estamos desarrollando proyectos o cuando estamos desarrollando actividades, y es, bueno, yo tengo cosas urgentes que tengo que hacer ya porque son necesarias, pero también tengo... Entonces vienen matrices como estas que nos dicen un poco, hay que priorizar o tomar decisiones con base a qué, con base a lo que está sucediendo, si es algo muy, muy grave, si es algo que no me está dejando tiempo a mí para reaccionar o para pensar o para analizar como más a un nivel de profundidad mayor, si es un problema muy urgente y, no solo, y eso es lo que está sucediendo y qué efectos podría tener. Entonces yo empiezo a hacer el cálculo de los impactos que pueden tener estas situaciones que salen de la nada. Si los impactos son muy fuertes, entonces yo debo tomar una posición de que aunque el tema no sea importante, como es un tema contingente, si es un tema urgente, lo debo solucionar en el menor tiempo posible. Esta, por ejemplo, es la situación que estamos atravesando en este momento. Nadie tenía, o bueno, no nadie, pero sí no habíamos dimensionado un poco lo que podría llegar a ocurrir con el contagio del coronavirus. Ahora tenemos una realidad que nos exige empezar a actuar conforme a la situación y estamos validando también unos impactos de esa situación. La situación es una situación externa, no la podemos controlar nosotros, pero los efectos o los impactos que puede tener en nuestros trabajadores, en nuestros compañeros, en los colaboradores de las empresas, pues es un impacto fuerte. Entonces, aunque no haya sido lo importante y no esté dentro de una categoría de cosas que yo tuviera en cuenta para gestionar, sí es algo que debo atender en el momento. Entonces, fíjense que estas matrices nos dan a nosotros posibilidades de que en la medida que nosotros tenemos situaciones en el entorno, también tenemos que hacer unas validaciones del impacto que tiene dentro de la organización. Incluso el coronavirus en este momento está diciendo también hay un impacto económico, corporativo, social, cultural. Hay que tener en cuenta no solamente como la dimensión general de lo que está sucediendo, sino el impacto a la mínima granularidad. Cuando suceden cosas dentro de las organizaciones y nosotros desde Talento Humano tenemos que ayudar a la toma de decisiones en cuanto al manejo y gestión de crisis, pues lo que tenemos que hacer es justamente eso, validar un poco cuál es el impacto de esas situaciones que se presentan de la nada y que nosotros tenemos que ayudar a gestionar. ¿Cómo podemos validar ese impacto? Pues podemos verlo a una granularidad muy pequeña y es, bueno, ¿qué me está impactando esta situación? El proceso, ¿qué proceso me está impactando? Los indicadores, ¿cuáles indicadores? ¿Está impactando a las personas? ¿Está impactando la cultura, por ejemplo? ¿O está impactando a nivel del reconocimiento que tiene mi empresa en el mercado? Entonces, cuando nosotros empezamos desde Talento Humano también a dar o a participar en esos insights, lo más importante es que empezamos a tener como ese papel vital dentro de la organización para ayudar a la toma de decisiones en momentos que son críticos. Hay otras actividades
que aunque sí pueden estar saliendo de la nada, y que son contingentes y que son imprevistas, pues no me están afectando ciertos temas. Entonces, cuando yo tengo una situación o sea, una situación imprevista, pero la situación no logra tener ese dimensionamiento tan grande que me afecta cosas importantes y vitales dentro de la organización, puede que sea importante, pero no es tan urgente, ¿sí? Es decir, yo puedo decir, lo puedo gestionar en un par de días o lo puedo gestionar en un par de horas, puedo dar respuesta, puedo accionar ciertas estrategias para mitigar un poco la situación, pero no requiere todos mis esfuerzos ni de todos mis recursos para darle solución ya. Eso es importante porque empezamos a determinar justamente qué cosas necesitan nuestra atención en el momento para la solución y qué cosas podrían llegar a esperar. Pero no podemos improvisar en este proceso, porque puede ocurrir que sí haya situaciones urgentes, que no son situaciones que debamos postergar por el impacto que tienen dentro de la organización y de pronto por un fallo en la lectura de la situación la postergamos. Entonces después los efectos son pues no irremediables, pero pudieron haber sido menores en un dado caso que se hubiera atendido en el momento que se presentó. Y hay situaciones que, que sí salen que son imprevistas, pero que como su impacto dentro de la organización no es tan fuerte, entonces quiere decir que sí son cosas que debo atender, pero no son cosas que debo atender ya. Y que sus impactos incluso pues no son impactos que yo vaya a sufrir más adelante, sino son impactos un poco más pequeños o son como ciertas afectaciones a ciertas cosas que yo de todas maneras en el tiempo puedo empezar o a gestionar o a mejorar o a hacer ajustes. Entonces es muy importante volver a hacer como el conteo de lo que estamos tratando de decir. Y es primero es foco. Fíjense que cuando nosotros hablamos de foco, también estamos diciendo que incluso para priorizar las actividades y las situaciones dentro de la organización, necesitamos el foco, necesitamos saber qué atendemos primero, qué es más importante, o qué necesita más rápidamente nuestra atención. Y lo segundo es un poco ordenar. En talento humano y en la vida en general y en la vida corporativa, pues claramente no nos van a salir las situaciones de una vez clasificadas. No es que nos llegue un correo y nos diga, este correo es urgente pero no importante. ¿No? Las etiquetas no funcionan así, sería una maravilla donde funcionaran. Y un poco es como la lectura que nosotros le damos, el ordenamiento que le damos a las cosas dentro de lo que hacemos en el día a día, pero sin foco es imposible que lo hagamos. Y entonces, en Internet ustedes pueden encontrar este tipo de matrices, pueden encontrar otras que van a funcionar por puntos. Entonces, si para mí es más importante tal cosa, yo lo priorizo como con unos puntos o unas estrellitas de manera que yo sepa que es lo más importante dentro de mi actividad. O pueden haber otras tantas como estrategias de priorización. Incluso hay muchas estrategias de priorización que no solamente es del día a día, sino incluso de la participación general del equipo, ¿sí? Porque en general nosotros estamos trabajando siempre alrededor, con personas alrededor, entonces un poco es como el equipo también, siendo consciente del foco, de la alineación necesaria con el foco que yo le quiero dar a mi trabajo, como también entre todos entendemos cuál es la manera de priorizar. Entonces, estrategias para priorización hay un montón en Internet, digamos que se encuentran matrices, estrategias de puntos, estrategias de acuerdos entre personas, y un poco también es valorar justamente como la riqueza de la información, pero también saber elegir por el tipo de negocio que tenemos, por el tipo de cultura que tenemos dentro de la organización, por el tipo de actividades también que desarrollamos en el día a día, cuál es la mejor herramienta que nos sirve para hacer esta priorización o esta decisión en cuanto a qué debo yo darle organización para empezar a ejecutar acciones dentro de talento humano. Vamos a la tercera parte de este webinar, que es lo más práctico posible, de manera que ustedes también empiecen a ver ciertas maneras de organizar el tiempo dentro de sus actividades diarias. Entonces yo acá voy a compartir 3 herramientas que somos las que utilizamos usualmente en Periplia.
Periplia, como lo vamos a mostrar también, es una herramienta propia para organizar el tiempo, pero vamos a mostrarles otras. La primera que nosotros utilizamos es el tablero es Google, es el calendario de Google. Digamos que nosotros ahora entendemos un poco que como todo está interconectado con Google, nosotros tenemos la posibilidad de que nos llegue un correo, por ejemplo, de un vuelo y ellos hacen la interconexión y ya esta información quedó. ¿Qué sucede? El calendario tiene muchas posibilidades de que se configure de manera tal o que esté vinculado a la cuenta de correo electrónico o que esté incluso vinculado a los otros calendarios de las personas que están en mi organización. Sirve mucho no solo para la organización del tiempo personal y la organización del tiempo individual, sino también un poco para ver de cierta manera la organización del tiempo en equipo. ¿Esto qué significa? Yo, por ejemplo, esta es como una semana normal de trabajo. Acá es muy importante porque nosotros tenemos muchos momentos en que son de planeación en equipo, de reuniones de equipo, de reuniones con cliente y hay otros espacios que están destinados a las cosas que yo debo hacer, como las actividades propias de lo que yo debo realizar. A mí me ha funcionado mucho poder establecer categorías de color. Entonces, en las categorías de color, yo sé que el color azul está relacionado a cómo yo me estoy reuniendo con el equipo para definir cosas o para hacer cosas, y el color morado en este caso, el color lila que ven ahí, son los espacios en los cuales yo estoy construyendo cosas, estoy haciendo cosas. Entonces, nosotros al final, por ejemplo, en Periplia, al final del mes, lo que hacemos es una validación un poco del tiempo que nos toma hacer ciertas actividades, participar en ciertas actividades o incluso el tiempo que necesitamos para la construcción de documentos, la construcción de producto, la construcción de ofertas, de contenidos que vamos a compartir en las redes sociales y demás. Entonces, aunque nosotros utilizamos los calendarios y sabemos el uso de los calendarios, cuando los calendarios están digitalizados y están vinculados a una cuenta de correo, pues digamos que nos soluciona bastantes cosas. Es decir, yo acá, por ejemplo, tengo temas que son como tareas muy específicas que sé que no me van a tomar más de media hora, como tengo reuniones, ¿cierto? En las reuniones tú invitas a las personas, cuando estás haciendo la invitación a la reunión, puedes ver un poco si las otras personas están o no disponibles para la reunión que necesitas hacer, o puedo generar actividades que yo sé que son del día a día, como esta de la preparación de este material, para saber un poco cómo estoy organizando yo esas, como esas tareas que tengo el día a día. Fíjense que aunque nosotros tenemos una necesidad propia de darle organización como a eso que hacemos en todo el día, también es súper importante cuando tenemos este tipo de visibilidad que nos permite saber en qué estamos invirtiendo el tiempo. Yo sé y estoy segura que muchos en algún momento habrán llegado a las 5:30, habrán mirado el reloj y habrán dicho, hoy no hice nada, o siento que el día pasó tan rápido que no aproveché a hacer tal cosa. Y lo que no nos estamos dando cuenta si no le hacemos el registro es que sí hacemos muchas cosas en el día, pero de pronto están un poco desarticuladas. Cuando tenemos este tipo de herramientas es súper interesante ver que, por ejemplo, en mi caso, muchas semanas, porque no es todo el mes, hay semanas en las cuales yo estoy reunida todo el tiempo con personas. Ahora que estamos nosotros implementando teletrabajo, nosotros siempre hemos hecho trabajo en casa, pero ahora que estamos todos como en este tema de la implementación de teletrabajo por la crisis del coronavirus, es súper importante establecer esos momentos de encuentro con los demás, saber que te vas a reunir virtualmente con tu jefe inmediato, con otros compañeros. Google tiene otra ventaja y es que cuando tú creas un evento, él te crea de una vez la URL para la reunión. Entonces, más allá de estas herramientas como Zoom, que es por la cual estamos haciendo este webinar, o Skype, que ha sido como el general y el que hemos usado todos, yo creo que alrededor de toda la vida,
Ahora tenemos con Google una plataforma completa que se llama la plataforma de Google y trae el Meet. Entonces en el Meet, cuando tú creas un evento, el Meet ya viene, la URL ya viene creada dentro del evento. Entonces las personas entran al evento y se unen a esto que dice Hangouts Meets y ya comienzan a generar la reunión y te va dando alarmas. Entonces cada vez que vas a realizar una reunión o tienes una actividad programada en tu calendario, 10 minutos antes te dice como, bueno, vas a empezar esta reunión, vas a empezar esta actividad. Entonces es una súper herramienta de organización y de gestión de el día a día. A mí me funciona perfecto. Es como tomarle un poco de cariño y también organizar esas actividades grandes, poder hacer como esas diferencias, esa diferenciación entre lo que es una reunión, incluso lo que es una reunión, digamos que hay unas reuniones que son mucho más prioritarias que otras, lo que son momentos para desarrollar cosas, para hacer cosas, para sentarme a construir documentos. Entonces, súper recomendado Google Calendar. Además, creo que casi la mayoría tenemos cuentas asociadas al. Entonces, esta es como la primera herramienta que les quería mostrar. La segunda herramienta es otra herramienta que nosotros usamos mucho, porque como ustedes saben tenemos la plataforma. Entonces, esta herramienta es más para trabajo colaborativo. Nos permite entender un poco quién está participando en un proyecto, en qué momento del proyecto estamos, qué hace falta, qué no hace falta. Entonces, Trello es de esas herramientas que me permiten a mí establecer un poco cómo es que yo estoy generando ciertas interacciones dentro de los proyectos, como ciertos intercambios de los proyectos y también me ayuda en la asignación de tareas. Es súper sencillo. Trello funciona de una manera incluso tan divertida que uno puede llegar a considerarla también parte como de la misma facilidad de utilizar la herramienta. Entonces en Trello ustedes simplemente se registran. Trello es una plataforma gratuita. Tiene otras funcionalidades que sí son pagas, pero las funcionalidades básicas son súper, súper buenas en la gestión, sobre todo de tareas o de cosas muy específicas dentro de la organización. Y sobre todo dentro de tareas tenemos un equipo mucho más amplio. Entonces ustedes acá lo que hacen es que generan como unas tareas. Acá este el demo que utiliza la herramienta. Acá podría haber unas tareas y yo simplemente arrastro. Entonces yo quisiera decir que esta es una tarea de, no sé, un informe X, un informe de rotación, que no solamente construyo yo, sino que tengo que construir en colaboración con otras personas de la organización. Acá le doy la descripción a la tarea, entonces le digo que el informe de rotación se debe hacer con la persona de nómina, ¿cierto? Y que yo tengo que reunirme con esa persona en un momento determinado. Yo le doy guardar, él va guardando acá la información. Acá yo puedo agregar los miembros de la organización que me van a ayudar con esa tarea. Entonces, cada vez que se registran personas dentro de la organización a Trello, Trello me va diciendo, bueno, esta persona es de tu organización porque tiene la misma firma de correo electrónico. Entonces, ustedes hacen la búsqueda y van sumando a la persona a la tarjeta. Cada tarjeta es una tarea. Entonces yo acá puedo generar comentarios relacionados, le puedo dar un vencimiento a la tarea, de manera que él a mí me envíe una notificación diciéndome esta tarea está próxima a vencerse, no han terminado. Puedo generar documentos adjuntos que me permitan a mí saber qué es lo que está sucediendo. Entonces yo acá puedo decir adjunto cierta parte del informe, etiqueto a la persona que me está colaborando o con la cual tengo cargo esta tarea específica y vamos generando como esa trazabilidad de lo que está sucediendo. Entonces Trello funciona súper de una manera como tan sencilla que incluso yo acá podría nominar esto como tareas pendientes, ¿cierto? Acá otra lista que sería tareas en progreso y otra lista que se llamara
tareas en progreso, y otra que se llamará tareas finalizadas. Y lo que hago es que si yo ya terminé el informe de rotación o el informe de rotación es una tarea que yo le quiero asignar a las personas de mi equipo, lo dejo en tareas pendientes. Cuando ya la asigné y cuando yo sé que las personas ya están realizando el informe de rotación, pues yo simplemente paso la tarjeta al informe de rotación y dentro de la tarjeta pues yo puedo ir generando justamente como la identificación de las etiquetas o de la prioridad. Acuérdense que yo les he hablado mucho de las etiquetas de colores, como la prioridad con base a colores, entonces uno podría utilizar también dentro de Trello una estrategia de semaforización de tareas. Entonces, si yo le pongo el color rojo a esta tarea, entonces sé que es una tarea súper importante. Entonces, estamos juntando las tres cosas. Estamos diciendo que hay un foco, estamos diciendo que hay una prioridad, y yo cómo voy a identificar esa prioridad cuando estoy trabajando en una herramienta. Mi prioridad más importante es decir, como lo que tengo que hacer ya, porque genera impactos muy fuertes dentro de mi proceso, es el color rojo. Si hay cosas que yo puedo más o menos no postergar, pero puedo hacer en un tiempo más mesurable, entonces puede ser el color amarillo. Entonces acá empiezan a jugar muchas maneras en las cuales ustedes pueden empezar a administrar esas tareas del día a día, pero no solo tenerlas por ahí en un listado, porque cuando yo las tenía, por ejemplo, en un listado de un cuadernito, yo en un listado como un cuaderno o como una lista cualquiera en un papel, lo que sucede con el papel es que pues después me tocaba devolverme al día, buscar el día, saber si lo hice, si no lo hice. Acá es mucho más sencillo, ¿por qué? Porque generamos un hábito de trazabilidad y tenemos un historial de la información. Posiblemente sí nos puede dar el cuaderno, pero el cuaderno de cierta manera nos obliga a que nos tenemos que ir a verificar si la información está. Entonces acá es tan sencillo como que ustedes van pasando esta tarjeta de tareas en progreso, tareas finalizadas. Miren, lo realicé acá y fue súper sencillo, y pueden irle sumando personas o ir sumando otras tarjetas de manera que no solamente tengan como un listado general de las actividades, sino adicional pues tengan como ya unas tareas muy específicas que ustedes ya tengan mapeadas y que puedan poner en una herramienta como estas. Entonces ustedes juntan esto con lo que pueden hacer en Google Calendar y ya tienen más posibilidades de gestionar ese día a día de manera súper sencilla. Y la otra herramienta que tengo por mostrarles es Periplia. Entonces, ¿qué sucede con Periplia? Yo, por ejemplo, sé que tengo pendiente lanzar mi encuesta de clima o mi medición de clima, eh, que es para el 25, ¿cierto? Es para el 25 de marzo. Periplia lo que me permite a mí es generar la posibilidad de crear los ciclos, ¿cierto? Pero más allá de crear los ciclos es que yo puedo programar cuándo esos ciclos pueden salir, de manera que yo no esté completamente obligada a que tengo que estar pendiente del día. El ciclo se va a lanzar el 25, entonces yo el 25 entro corriendo a Periplia a organizar la información para enviarla en un momento previo al 25. Yo lo que hago es que ingreso a Periplio, configuro cómo va a ser la medición, si voy a hacer una medición de microclima, si voy a hacer una medición de clima normal, y establezco unas fechas de inicio. Puedo programar justamente esas fechas de inicio. Yo le puedo poner acá que mi ciclo inicia en la fecha del 25 y le puedo dar una fecha de cierre. Con esto yo que me evito muchas veces que el 25 llegó, ¿cierto? Y yo no pude hacer la actividad porque me llegó una situación imprevista que tuve que atender con urgencia ya. Esto nos ayuda mucho también a ir desde antes previendo actividades. Entonces, cuando yo ya tengo actividades programadas que la misma plataforma las va a lanzar, que no me va a estar pidiendo a mí ninguna otra validación, que me va a estar diciendo, listo, aquí ya se salió, ya se programó el envío de las notificaciones, pues esto me da a mí justamente como el descanso, porque no tengo que estar como pendiente de que en efecto la tarea que yo programé en Periplia se haya lanzado o no. Y después, lo que puedo hacer, por ejemplo, con otro tipo de procesos, como el proceso de análisis de desempeño, es que yo puedo ir haciendo una validación de cómo va mi proceso.
¿sí? Entonces, dentro de mi programación de los días, yo digo, bueno, yo programé el proceso para lanzar el 25, pero es necesario que yo el 30 de marzo esté verificando cómo va la participación de las personas. Entonces, yo lo que puedo entrar a hacer a Periplia es verificar la participación de las personas, que me va a indicar si están en un estado avanzado del proceso o no, y me toca recordarles, y con un clic simplemente los selecciono y les doy un recordar. Y con el recordar a través de Periplia se va el mensaje. Entonces yo tengo a través de Google Calendar la posibilidad de generar como esos hitos de las cosas que yo tengo que hacer. A través de Trello la posibilidad que tengo es como hacerle seguimiento a esas tareas, ¿sí? Como establecer un poco quiénes participan, cómo participan, cuáles son las actividades que yo tengo que hacer. Y a través de Periplia yo programo las actividades que necesito. De manera que yo no tengo que estar pendiente todo el tiempo de si llegó el 25 y tengo que lanzar el proceso y entonces me salió el informe de última hora que me está pidiendo así como súper urgente mi jefe, entonces se me olvida lanzarlo y esa era la última fecha, ¿no? Yo tengo un periodo anterior en el cual yo configuro que el 25 el proceso se va a lanzar, que le va a llegar el correo de invitación a todo el mundo y el proceso se abre el 25, sin necesidad de que yo esté haciendo otro tipo de interacciones. Fíjense que las tareas son muy sencillas, tenemos tareas multivariadas en talento humano, tareas urgentes, tareas no urgentes, tareas prioritarias, tareas que tenemos que hacer, pero la idea un poco es que nosotros utilicemos las plataformas tecnológicas y las herramientas a nuestro alcance para que podamos hacer esa validación del tiempo y esa estimación del tiempo y esa manera de concentrarnos en lo que debemos hacer en el día a día mucho más fácil. Los cuadernos están bien, las agendas están bien, pero digamos que un poco lo que tenemos que aprovechar es que con lo digital tenemos siempre donde ir a buscar la información mucho más rápido y mucho más fácil. Organizar el tiempo es muy importante, pero también hay que tener en cuenta unas consideraciones, sobre todo en estos momentos que estamos casi que la mayoría en home office o en teletrabajo. Entonces, organizar la jornada de manera que se puedan identificar cuáles van a ser los tiempos de ejecución y cuáles van a ser las necesidades de recursos que necesito yo para cumplir con esas tareas. En home office es muy fácil que nos vayamos del tiempo, es decir, como empecé a trabajar a las 8 de la mañana, son las 2 de la tarde, no he terminado, ahorita voy al almuerzo, ahorita voy a, ahorita no sé qué. O es muy fácil que digamos, como estoy en la casa, me va a quedar mucho más tiempo para hacer tal cosa. Entonces, un poco es como la organización es importante, pero también es importante dimensionar las tareas que tenemos a cargo, de manera que si nos comprometemos a entregar o a cumplir con un objetivo, pues sepamos que en efecto lo vamos a poder hacer. Entonces, la primera recomendación es organizar muy bien las actividades, identificar las actividades de manera que la organización sea efectiva. No olvidar hacer pausas activas, es súper importante. Es decir, cada 2 horas, además de las 3 horas de irnos a lavar las manos, cada 2 horas tenemos que de pronto ir por agua, levantarnos un poco de nuestras sillas, hacer los estiramientos, de pronto leernos, no sé, algo que nos estemos leyendo en el momento. Es decir, las pausas activas son tanto físicas como mentales. La tercera recomendación es seguir de manera estricta los hábitos de alimentación. No podemos pensar que porque estamos en teletrabajo se nos puede olvidar comer o se nos puede olvidar desayunar o tenemos que empezar ya, entonces yo ahorita en el transcurso del día como algo, cualquier cosa. Aprovechar que estamos en la casa para no como romper con esos hábitos de alimentación. Y la cuarta recomendación es establecer horarios de descanso y de ocio. También es muy sencillo que cuando estamos como estamos en estas nuevas metodologías de trabajo, como estamos en estas nuevas jornadas de trabajo, nos pasemos el tiempo. Digamos, no, yo todavía estoy muy concentrado, estoy muy conectado con esta tarea, la quiero terminar y nos llegan las 8, 9, 10 de la noche. Entonces, un poco también es cómo aprendemos justamente con la organización del tiempo a respetar nuestros espacios tanto de trabajo como también del tiempo de familia, el tiempo de ocio y el tiempo que es para nosotros mismos. Esto es unas recomendaciones súper sencillas
que deberían ser tenidas en cuenta ahora que estamos en home office por el coronavirus, pero en caso que no hagan usted, que ya superemos esta crisis del contagio, pues cuando estemos trabajando en casa, siempre tener en cuenta que hay unas recomendaciones muy específicas respecto a nuestros hábitos alimenticios, nuestra higiene postural y también como nuestros momentos de descanso y de ocio. Y para finalizar este webinar, no olviden que pueden ingresar a nuestra página de internet para hacer el nivel de madurez. El nivel de madurez que va a hacer es un formulario en el cual ustedes pueden entender un poco cómo está siendo percibida la gestión de talento humano al interior de esas organizaciones y van a obtener un informe súper chévere y súper detallado en el cual pues se va a ver un poco las características de la organización dependiendo de los resultados, unas recomendaciones muy prácticas y empezar a entender un poco cómo se pueden empezar a fortalecer esos resultados. Vamos a dejar un minutico para atender las preguntas. Lau, ¿tú me puedes ayudar con la lectura de las preguntas? En caso de que las hubiera. Sí, Pau. Ya lo encontré. Entonces, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, incluso si tienen otras herramientas que quisieran recomendar aquí en general para todas las personas que estamos conectadas en este webinar, bienvenidas sean las recomendaciones. La idea es aprovechar todo lo que en este momento nos está ofreciendo Internet, de manera pues que hagamos nuestra vida y nuestro trabajo mucho más sencillo. ¿Tenemos algo, Lau? No, por ahora no hay preguntas. Listo, perfecto. Entonces yo creo que podemos hacer cierre del webinar siendo las 2:42. Una invitación súper especial a que sigan conectados también con nosotros en todos nuestros contenidos, en nuestras páginas, en nuestras redes sociales. Que nos sigan también en Instagram, que nos sigan en Twitter, que nos sigan en LinkedIn. Nosotros estamos casi que permanentemente compartiendo información con las personas y si tienen algún otro tipo de tema que les gustaría que nosotros habláramos de este lado, pues bienvenidos sean los temas. La idea es que ustedes disfruten este espacio tanto como lo disfrutamos nosotros. A todos muchas gracias por estar conectados. Fueron 35 minutos como lo mencionamos al principio. Esperamos que este contenido haya sido también de su agrado y muchas gracias y nos vemos pronto.